¿En qué están hoy los trabajadores del país? ¿Cómo avanzan día a día las luchas por dignidad laboral? Algunas de estas preguntas las responderemos a continuación en Sindicatos en Acción, una conversación con dirigentes de los diversos sindicatos en que se agrupan las y los trabajadores del país. Por Radio Recabarren comienza Sindicatos en Acción, con la conducción de la periodista Sandra Guerra. Bien, ahí estamos ya al aire. Ahí Araceli nos da el paso, Araceli Bravo, nuestra radiocontroladora, dando el paso a un capítulo nuevo en realidad una nueva temporada que va a ser breve también porque retomamos recién hoy día 8 de enero del 2020 el programa, pero también hay que avisar que vamos a tener una pausa en febrero porque nos vamos de vacaciones. Así que, pero contentos igual de tomar este programa que nos gusta mucho la CUT porque es un programa que está hecho por los trabajadores, porque nuestros invitados son los dirigentes, digamos, de distintos sindicatos, afiliados y no afiliados, hay que decir, a la Central Unitaria de Trabajadores, y que vienen a contarnos en qué están, cuáles son sus demandas, cómo están los temas de salario, de relaciones laborales, etcétera. Y es así que comenzamos entonces esta segunda breve temporada, porque vamos a poner así, segunda breve temporada. Comenzamos con los asistentes de la educación que están en una situación bastante inestable porque están a la espera que se promulgue una ley que los favorece en muchos beneficios, digamos, insólitos beneficios que las personas comunes y corrientes que están ajenas al mundo de la educación pensaban de que era obvio que tuviesen que tener estos beneficios que vamos a ir ya conversando acá. Tenemos a Eduardo Cisterna, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Particular Subvencionada. Me falta el aire, CONATEPAS. Es largo el nombre. Bueno, Eduardo Cisterna, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y empezar con nosotros esta segunda breve temporada de Sindicatos en Acción. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta conversación. Esperemos que sea grato para todos, nos riamos y los que nos están viendo también sepan un poquito más de los procesos y de las cosas que están ocurriendo. Sí, de las condiciones también las que están trabajando los asistentes de la educación. Hay que decir que asistentes de educación son los inspectores de patio, la secretaria, los administrativos, los porteros, los guardias, la personal de aseo. Ellos son los asistentes de la educación, ¿no? Ese es el concepto. Sí. Sí, tú, la CONATEPAS, me dijiste que representan a más de 4.000. Sí, está nosotros, gracias a la CONAECH, acá que está Manuel. Sí, ahí ya lo vamos a presentar a Manuel, ahí ya se está. Lo está mostrando, no sé si se ve Manuel ya. ¿Se ve o no? Sí, ahí ya está. No importa, después habla, después tendrá tiempo. Nos hicieron un trabajo en el cual nos incluyó, y nuestro sector siempre ha estado como bien apagado, bien dormido, recibiendo los frutos de otros, y hay que decirlo. Y gracias a esta oportunidad hubo gente que anterior a nosotros que participó, que se generó y logramos organizarnos como sector, algo que le tiene muy preocupado a los sostenedores. Pero a todos los empresarios, los empleadores les preocupa siempre, eso es un máximo temor, ¿no? De ahí tantas leyes, digamos, este plan laboral 2.0. El tema de que los trabajadores se organicen, ese es su máximo temor. Y también ahora aprovechamos ahí oficialmente Manuel Valenzuela, amigo de la casa, por supuesto, acá ya lo hemos tenido en varios, así invitado a varios programas tú de Radio Recabarren, Manuel, pero ahora viene en su calidad, me dijo que, porque tiene varios cargos, viene en su calidad de secretario general del Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile, también el largo, CONAECH, que representa, me decías Manuel, a más de 35.000 asistentes de la educación. Es una tremenda organización, ¿no? Potente en cuanto esto le da la legitimidad, digamos, para ahí plantarse ahí en las mesas de trabajo con los gobiernos de turno, ¿no? Para negociar las condiciones, mejorar las condiciones de. Ahí estamos con Eduardo, estamos en vivo. Sí. Claro, pues Manuel, así que muchas gracias también por estar con nosotros. Y Manuel también hay que decir que fue nuestro representante, porque él es consejero nacional de la CUT también, y fue nuestro representante ahí en el campamento Dignidad que montó Unidad Social, duró como 12 días ahí en los tribunales de justicia. Así que, y dormía. Ahí teníamos nuestra carpa y Manuel no es solo un dirigente ahí, solo de discursos, sino de hechos concretos, durmió ahí de acción. Tenemos que estar ahí en la acción. En la acción. Manuel,
Muchas gracias. ¿Ah? Gracias, Sandra. Solamente aportar que CONAIS reúne a las 8 organizaciones de asistentes de educación más grandes del país. 8. A 8 organizaciones más grandes, confederaciones y federaciones, y donde están desde el sector administración delegada, por ejemplo, los 3166, vía transferencia de fondos y profesionales, ¿no? Y todo lo que son asistentes de educación Los de las BTF corporaciones y son los esos. DAETEL, vía transferencia de fondos BTF. Entonces son 8 organizaciones, las más grandes del país, que están en este Consejo Nacional de Organizaciones, que, como tú bien decías, interlocuta con el gobierno, negocia con el gobierno y en el Parlamento las últimas leyes que tenemos, digamos, ¿no? El Sí. estatuto propio que salió aprobado en el 2018. Y ya por entramos de lleno a ese tema porque estamos a la espera que se promulgue justamente una ley que le otorga muchos beneficios, que yo de verdad, bueno, ustedes me lo estaban comentando antes de empezar el programa, tú decís, como, qué increíble que no tuviesen, por ejemplo, los asistentes de la educación no tenían las vacaciones que tienen todos los profesores, los niños, digamos, solo el feriado legal 15 días, en tanto que los profesores, los niños son 2 meses casi, ¿no? De vacaciones, ¿o no? Y tienen las vacaciones de invierno. Sí, sí. Bien, así que cuéntenos un poquito, estamos entonces, la ley me dijeron es la ley... 21.109. Eso, estamos 21.109. esperando entonces que se promulgue, porque ya se aprobó bien en el Senado, en la Por Cámara, en el unanimidad. Parlamento, unanimidad. Sí. ¿No hubo parlamentarios que hayan rechazado esto? No. Ah, ya, todos se portaron, los de Sí, derecha se portaron también. bien, los de derecha también se portaron Mira. bien. Pero Bueno, hubo pero mucho- hasta, pero hasta hubo- mitad de camino, sí, porque Sí. cuando había que promulgar la ley, o sea, cuando había ya que aprobarla finalmente, ponerla en tabla en la sala, la derecha se estaba oponiendo. Hasta el Los final. parlamentarios se opusieron hasta el final, los diputados. Pero no hubo Eh, lobby de los sostenedores, me imagino ellos pero que por tenían supuesto, derecho, Claro ¿no? que hubo. El lobby, además que los sostenedores tienen el lobby con este gobierno. Sí, o sea, este Ministerio de Educación ha sido reconocido efectivamente por privilegiar el sector particular subvencionado particular. Por lo tanto, ¿Hay interés? ¿Hay alguno ahí, ministro, autoridad, que O sea, está metido? lo- No. tiene que no nos hemos dado cuenta que hay Ya. bastante interés. Y ahí tienes, por ejemplo, una ministra del Tribunal Constitucional También, que sí. tuvo que hacerse a un lado cuando se presentó el recurso por parte de los sostenedores, que ya directamente tenía vinculación con colegios. correcto, acá de Santiago, por lo tanto, todos están involucrados con la educación, ¿sí? Todos, de todos lados. Sí, de además. otros colores políticos Sí, también, ¿no? también. Había una, en el gobierno. Acuérdate que la primera subsecretaria del gobierno segundo de Bachelet fue sacada de su cargo precisamente ¿Por qué porque tenía? tenía intereses creados o conflictos de intereses con los colegios particulares subvencionados, ¿no? Entonces, todo, lamentablemente, y a la hora de legislar al respecto Ven su y interés. darle condiciones laborales a los trabajadores, ahí queda de manifiesto, porque en el fondo el lobby que hacen los sostenedores, estos empresarios que lucran con la educación, es terrible y evidentemente es acogido por el Ministerio de Educación, por este gobierno. ¿Sí? Por lo tanto, ha sido muy difícil y eso nos ha entrampado efectivamente y les ha permitido a ellos no entregar los beneficios que tienen que entregar por ley. Entonces aquí estamos hablando de una cosa súper delicada y grave, que lo que se legisla en este país, el Tribunal Constitucional siempre trata de tirarlo hacia abajo. Por lo Siempre tanto, tratando de encontrar por que es supuesto, inconstitucional, una tal o tercera cual. cámara al final. Pero tremenda pelea que dieron igual ustedes, los asistentes. Ahí contaron con el apoyo de los gremios, de los profes, de los estudiantes. Mira, ahí O es un tema hay una... delicado. No delicado. Lo que pasa es que por mucho tiempo, y con Manuel lo hemos conversado también, se ha tenido como una diferencia entre los asistentes de la educación y los docentes. Había una diferencia. Sí. Quizás por Yo culpa también, de los dirigentes. Pero se ha ido, ya, me una cosa de imagino. historia, pero hemos tratado Sí. mucho los esfuerzos desde que nosotros asumimos, por ejemplo, la conducción del Consejo Nacional de Asistentes. Hemos hecho todo el esfuerzo para poder estrechar los lazos entre el equipo docente y los asistentes, porque trabajamos en el mismo lugar, somos de la misma comunidad educativa, por lo tanto es impensable Sí, po. estar con esas diferencias que son hasta lamentablemente diferencias de clase. O sea, hay una diferencia en que el docente hace una división, una separación hacia los asistentes y también dentro del sector asistente hacemos diferencias. Sí, pues, los sí, profesionales sí se da, con los sí, auxiliares, es por verdad, ejemplo. ¿no? sí. Por Es eso lamentable. nosotros, nuestra intención como agrupación es, y agrupamos tanto a docentes como asistentes de la educación, que empiecen a entender que todos somos parte de esta comunidad educativa, que el profesor no existe sin un asistente y que el asistente no Sin existe duda, tampoco sí, po. sin un docente. Por lo tanto, somos una comunidad. Así es. Entonces, desde ese proyecto surge estas organizaciones. ¿Cuándo donde- se constituyeron, por ejemplo, la CONAECH? ¿Es más antigua que o la CONATEPAS? Tú también, Manuel, eres dirigente, eres presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de Educación Pública, De la la AEFEL. AEFEL. Más o menos, ¿en qué época empezaron ya como El Consejo tiene existencia del año 2006. 2006? Más o menos. De ahí 14 que viene- años ya va a 14 años, de ahí que cumplir. viene negociando Ya. con el gobierno. ¿Y la CONATEPAS? Somos guaguas, somos Guagua. unos bebés, sí. ¿Sí? Surgimos hace aproximadamente
6 meses. 6 meses, pero Sí. tienen ya una buena cantidad representan a hartos, pues ya. Lo que pasa es que el sector no tenía organización. Ya. Y lamentablemente los compañeros acá del sector público siempre nos defendieron, lucharon porque esos derechos también fueran para nuestro sector y era el momento de organizarnos, de también tener una entidad que fuese capaz de dialogar con el Dialogar. gobierno, con las organizaciones. Oye, hay muchas diferencias, o esta ley que estamos esperando, que ya vamos a entrar en detalle, digamos, da cuenta de que efectivamente la realidad de los asistentes de la educación en colegios particular subvencionados y asistentes de la educación de colegios municipalizados es distinta o es muy similar. Los problemas son las mismas condiciones precarias que se advierten, o hay matices. Manuel, Yo no creo sé. que- Yo creo que mirando son lo del sector municipal, creo que hay mucha diferencia. Ah. Y evidentemente el sector particular subvencionado, contrariamente a lo que uno podría creer, están en peores condiciones Peor. que el No, municipal. pues, porque da cuenta que los privados tampoco lo hacen nada. eso sigue. es tan peor porque resulta que lo que menos hay es estabilidad laboral. ¿Sí? Aquí un sostenedor aplica el 171 y se va, ¿no? Y ahí llega fin de año, se va, no están usan todos los mecanismos posibles para no extender, por ejemplo, el contrato en enero y febrero, por lo tanto ya en marzo tiene gente nueva en una renovación constante. Entonces, constantemente está reuniendo. Es un contrato así como de marzo a diciembre. En algunos casos de marzo a Qué tremendo diciembre, esa realidad. Abril, noviembre incluso. abril, noviembre. Abril. Claro. Porque es para ellos, como ellos lo ven, es su planilla. Reducen costos al costo de los trabajadores y sus familias. Ahora mismo, veis que todavía no se aprueba la ley interpretativa, ya hay despidos masivos. Sí, eso me estabas contando, que eso es normal, o en particular ahora fue peor. Es normal que a final de año haya una rotación dentro de los Ya. establecimientos, pero este año fue catastrófico. Porque imagínate, en mi escuela Ya. despidieron a todos los auxiliares, Todo. a todos los guardias, algunos administrativos, simplemente porque ellos, según ellos, no iban a tener que pagar, no querían pagar doble sueldo. Por la Porque ellos no vacación. querían cerrar el Por la colegio, vacación. por lo tanto ellos iban a tener vacaciones y como yo cubría el colegio, Qué abierto. espanto. ¿Ah? Esa es la ambición desmedida, ¿no? De lo que hablamos. Pero y vuelven a recontratar después en marzo de nuevo. ¿Cómo? Eso es lo que hacen. Lo que están haciendo ahora es lo que se llama la externalización. Ya. Ellos mismos, fíjate, ellos mismos están generando empresas bajo sus familiares Ya. para recontratar a este funcionario que fue despedido del colegio. Qué espanto. Entonces tú ahí te das cuenta que al ¿Y final con condiciones peores o no? Entonces gana el ¿Verdad? colegio y gana la empresa. gana Obvio, la empresa, doble, sí, gana la pues. empresa el hijo, supongamos, gana el colegio con condiciones precarias. Entonces, y ahí nos damos cuenta nuevamente que esto, a pesar que hay muchos sostenedores que se fueron a fundación, sigue siendo colegios subvencionados particulares O sea, en el fondo con el siguen mismo lucrando. sistema, sigue el mismo drama Siguen lucrando. y van a seguir lucrando porque siguen cobrando, reciben subvención del Estado Claro, sí, pues. y además cobran. Bueno, una de las razones porque como consejo se pensó a buena hora, ¿no? De que estos beneficios, al menos las condiciones laborales, no lo económico, se extendiera a los particulares subvencionados fue precisamente eso, porque reciben aporte del Estado. Entonces nosotros tenemos la lógica que todas aquellas instituciones que reciben aporte del Estado deben tener primero las niñas y los niños las mismas condiciones de enseñanza, aprendizaje y los trabajadores las mismas condiciones laborales. Y asegurarles además condiciones dignas también de trabajo, Claro. ¿no? Si Sí, van a porque recibir una precisamente- subvención del Estado, también Tú lo tienes mismo. que pensar que en muchos colegios ni siquiera hay un lugar para que puedan comer. O sea, no hay un comedor digno para los asistentes. Mira, estamos en el año 2020, Sí. estamos en tiempos de avanzada supuestamente de su desarrollo, en fin, no sé, y sin embargo es lamentable tener que legislar, poner en una ley lo que dice Eduardo, un lugar para comer, para almorzar y un lugar Para que se duchen. para ir al baño. Lo tuvieron que Además, explicitar, es por como supuesto, ustedes sí. supieron de esta ley de los call centers. Sí, Correcto. que Tuvieron citar- que explicitar que tenían derecho de Al ir al baño. baño. Digamos, y no quisieron poner ir al baño, me contaron a mí, pusieron servicios higiénicos, ¿no? Pero ahí tú te Pero das es increíble, cuenta- siglo XXI, y tú me dices que tienen que poner allí en la ley que tiene que haber un Exactamente. lugar para comer. Son cosas y- evidentes. Y ahí Es todo esclavitud, es todo este esclavitud. estallido social, todas estas cosas, la gente, hay razones hay profundas, digamos, estos son abusos, son Mira, un trato de Mira, yo te voy a esclavo. hacer una anécdota. Por ahí me contó una asistente de la educación que cuando ellos se iban a duchar para irse a sus casas y que no habían ducha, tenían que colocar una botella con hoyitos
para que me salga el chorro completo helado, porque tampoco tenían A lo campestre. a lo campestre, para poderse duchar, para tener una chaya digna. Y eso que podía comprar el colegio. Estamos a ¿qué? 2020. Sí, pero Impresionante. no es solamente el tema de que se dispongan, ¿cómo se llama? Instalaciones, sino que no está la voluntad. O hay un tema de criterio extraño, porque escuelas donde hay servicio higiénico para trabajadores no pueden usar los asistentes de la educación, solamente los docentes. No. Esa es la Existe ahora de nuestras realidad, escuelas, sí. En muchas Sí. escuelas Segregada. en muchas escuelas, si no hubiésemos tenido esta ley de estatuto que lamentablemente no se aplica todavía a todos, ese otro tema, hay gente asistente de educación que no tiene dónde almorzar, entonces almuerza debajo de una escalera, debajo de un árbol, el tiempo que pueda almorzar, porque cuando lo piden almorzando lo llama el director que tiene que ir a ver tal cosa y tiene que partir. Porque además no se Porque respetan sus no se funciones. respeta El horario. El de espacio. almuerzo. Es media hora de colación, porque esto no es almuerzo, media hora de colación que no se respeta. Y sin embargo, los directores, por ejemplo, salen de sus colegios, se van a almorzar a un restaurante cerca, algunos, no estamos hablando de todos, no vamos a Sí. minimizar todo, Sí. pero esa es la realidad contraria, digamos, ¿no? Así que sucede en la escuela, lamentablemente. Entonces, yo lo que te iba a decir es que estamos tan mal, fíjate, en el sentido que y ahora con este tema de la insurrección, de lo que ha sucedido en el país, que todavía está, por cierto, ¿sí? Porque aquí nada ha cambiado y nada ha terminado, es lamentable porque nosotros estamos peleando y nos ha costado mucho para poder tener estas cosas que son casi básicas, como derechos, ¿sí? Y sin embargo, cuando se logra, lo que nos encontramos enfrente, por ejemplo, es un tema más complejo, que es la externalización de los servicios. O sea, peleamos para que el compañero tenga mejores condiciones laborales, pero los sostenedores, como no quieren perder ni un peso, lo que buscan la hacen forma. es despiden a la gente, contratan una empresa externa porque se ahorran muchos pesos con eso y quedamos gente cesante. Entonces, es lamentable porque mientras no haya un cambio estructural en la educación y el sistema educativo aquí en nuestro país, este tipo de situaciones van a seguir ocurriendo. Entonces uno va por algo, consigue B y resulta que te quitan C, te quitan todo el resto del abecedario. Entonces esto es completamente lamentable. Entonces aquí hay que hacer esa denuncia y ya la hemos hecho y estamos tratando de elaborar un proyecto de ley que impida la externalización de los establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. Ahí van a chocar si no hay cambio en la Constitución de que es inconstitucional va a ser eso por el tema de que ellos, los dueños del colegio. Bueno, pero si ya está en ¿o el no? Tribunal Constitucional, están pidiendo que no sea constitucional el artículo 56. ¿Y qué dice referente a Los derechos de los beneficios. esto, los beneficios? Están declarando, están ahí en Sí, la ya pelea. están claro, si ellos ya hicieron le pidieron al Tribunal Constitucional. Pero el hecho de que ya se supone que va a ser es ley, va a ser promulgada, ya igual puede afectarla. O sea, mira, aquí hay un juego bien extraño, porque el Senado y la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad el proyecto. Ahí ya entremos entonces de lleno. Esta es la ley, me dijeron el nombre, es la ley interpretativa del artículo 56 de la ley 21.109 que regula el estatuto de los asistentes de la educación. Exacto. Esta fue promulgada por unanimidad. Esta ley interpretativa. ¿Cuándo fue promulgada? 19 de diciembre. 19 de diciembre. De la Cámara de Diputados volvió al Senado para hacer el proceso de despacho el mismo día. Y todavía estamos esperando que el presidente se digne, Piñera. sí, manitos cortas como digo yo, Piñera, se digne a firmar. El delincuente. Y ahí me decían ustedes, digamos, efectivamente el presidente tiene 30 días para firmar y promulgar. Esto fue el 19 de diciembre, teníamos que esperar hasta el 19 de enero. Pero nos comentaba aquí Manuel, tú también, ¿no? De que hay muchas otras leyes que las ha firmado Por supuesto. Al otro día. día. Aquí tú te das cuenta el lobby que hace el empresariado. Sí. Porque por ahí con Manuel nos encontramos con unos audios en donde le dicen a los sostenedores que esperen, porque están haciendo lobby, esperando a ver si el Tribunal Constitucional zanja en Ya, contra eso de es los lo que están trabajadores, esperando entonces. en contra de los trabajadores y así no tener que hacer caso a esta ley. ¿Y cuándo tiene que fallar el tribunal luego, no? Debe ser fallado. Antes Ya estamos esperando desde precisamente el último informe fue el 19 de noviembre, de ahí que no se sabe más noticias, pero mira, para recordarte, acuérdate que nosotros como trabajadores pusimos un recurso de protección en la Corte Suprema para apelar el dictamen de la Dirección de Trabajo, ¿sí? Pero contemos eso. Eso fue el 11 de julio. El 11 de julio hubo un dictamen de la Dirección del Sí. Trabajo que dijo que no tenían feriado, que tenían solo el feriado legal los asistentes de la... No, que solamente algunos tenían porque ellos feriado. determinaban quiénes eran asistentes de la educación. Ah, ya. Y solamente ellos tenían el feriado. Y ahí tenemos legal. diferencia de lo que dice la Dirección del Trabajo y lo que dicen ustedes, Por quiénes son. supuesto, es que lo que pasa es que siempre los asistentes de educación siempre han sido los mismos, los auxiliares, los administrativos, los técnicos y los profesionales.
Sí, por lo tanto, la Dirección de Trabajo lo que dice es que sí, se merecen el feriado legal, pero no los auxiliares ni los administrativos porque no tienen contacto directo con alumnos. Por lo tanto, no están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la lectura que dio el Y señor por lo tanto, Peñalosa. los auxiliares y Quedaron sin los vacaciones. administrativos no tienen No vacaciones. tuvieron vacaciones igual que el resto. Que el resto, tienen Por lo los 15 días. Presentamos recursos de protección, reclamando discriminación, segregación. Paralelo a eso, solicitamos reconsideración a la Dirección de Trabajo, que finalmente respondió el 11 de diciembre, 4 meses después, ratificando el dictamen del 11 de julio. Y paralelo a eso, los sostenedores se agruparon, evidentemente, cuidando su empresa, y fueron al Tribunal Constitucional a colocar, a interponer un recurso de inaplicabilidad del artículo 56. Eso quiere decir que el artículo que se aprobó en la ley 21.109, que le da los beneficios particulares Que se aprobó el 19 de diciembre por unanimidad, podría... No, eso viene después. Lo que piden es que ese artículo que se aprobó la ley 21.152 en abril de este año, que introduce un artículo en la ley 21.109 para que los particulares subvencionados tengan su beneficio, debe quedar sin efecto. Entonces, como es un problema de interpretación para ellos, lo que se hizo acá, gracias a los parlamentarios, los senadores Proboste y Letelier particularmente, es que se creó un proyecto de ley que interpreta el artículo 56, que les dice, ¿sabe qué? Todos son asistentes, por lo tanto, todos merecen el vacaciones. Eso fue promulgado el 19 de diciembre. Ya, eso se promulgó, pero todavía el Tribunal Constitucional se aprobó, pero el Tribunal Constitucional todavía puede hacer algo, ¿no? Claro, que no sale el fallo antes que se salga a publicar la ley o promulgar. Se pierde. Se pierde la... Foca cero. Y la ley no se promulga, no pasa. Entonces los sostenedores saben eso, porque el Ministerio sabe. Y eso es lo que está jugando, apostando el gobierno también. Por supuesto, si hay intereses creados. Obviamente. Están apostando que el Tribunal Constitucional falle antes y para eso le están dando tiempo. Para eso no firma el presidente. Entonces, claro, lo que decía Eduardo es que recibimos un audio donde se escucha a un sostenedor, a un abogado que participó de este proceso de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, diciéndole a una sostenedora que no se preocupara porque se estaba haciendo todo el proceso, lo mejor que podía hacer es que no se aprobara y que saliera primero el Tribunal Constitucional para que fallara y que no reconociera el artículo 56. Entonces ellos tienen como todo eso planeado. Ahí está la apuesta. Claro, está la apuesta en eso. Entonces nosotros desde que se aprobó, desde la discusión en el Senado de este proyecto de ley interpretativa, fuimos categóricos en decir, esta ley tiene que promulgarse antes del 31 de diciembre para que los compañeros puedan tener su feriado. Claro. Si no se promulga, los sostenedores van a aplicar lo que dice el dictamen de la Dirección de Trabajo, que es lo que está pasando. Los 15 días y los progresivos y listo. Claro. Y a eso le sumamos, lamentablemente, que la externalización por los despidos y la externalización de los compañeros auxiliares administrativos, que fíjate tú que lamentablemente, que también lo hemos denunciado en todas partes, son los que menos ganan en el sistema educativo. Dentro de los asistentes de educación que ganan menos, los que ganan menos y los que tienen menos privilegios son, no menos privilegios, perdón, menos derechos, son los auxiliares. Los guardias. ¿Me entiendes? Los auxiliares de los guardias, o sea, el trabajo ese que ellos le llaman que nadie quiere hacer, nadie quiere barrer una escuela, ¿me entiendes? Entonces todo eso yo lamentablemente y nosotros entendemos y compartimos el malestar de los compañeros auxiliares, porque siempre quien tiene que ir a abrir la escuela en las vacaciones, quien tiene que atender eso, quien tiene que quedarse hasta el final es el auxiliar. ¿Sí? Quien tiene la posibilidad de participar en actividades dentro de la escuela, el auxiliar es el último en irse y en participar incluso. Entonces aquí hay una discriminación atroz desde los equipos directivos, desde el departamento de educación en el caso de los municipales, desde los sostenedores, ¿sí? O sea, y eso es verdaderamente lamentable porque nos da cuenta de las intenciones que muchos de estos han manifestado tener para recuperar o para mejorar el país y que han participado incluso de movilización y manifestaciones. Entonces aquí es lo que estamos viendo hoy día en la PSU, ¿no? Cómo los apoderados defienden el lucro de las universidades a costa de la segregación, de la discriminación de muchos estudiantes vulnerados, ¿no? Si no tienen recursos y más de alguno tiene que haber estado en alguna manifestación peleando por un Chile nuevo, por un Chile despertó y es peor todavía porque la gente no entiende que si se declara inconstitucional este artículo pierden todos los beneficios. No es que uno, son todo lo que se los beneficios que se habían logrado que fueran para el sector. Ya, grave. Y vamos entonces, vamos enumerando los beneficios que al mencionar beneficios se va a ver cómo era la realidad también antes de primero lo primero, que es un tema también muy crucial dentro de nuestro sector, el espectador, miren aquí, oye, es el respeto a las funciones. El respeto a las funciones.
Sí, aquí ningún asistente de educación se le respeta las funciones. Usted lo contratan para hacer el aseo de un patio y finalmente tiene que hacer otras funciones más. Polifuncionalidad, Tienes que arreglar el baño, Correcto. tienes que servirme café, Lavar el auto, ir a pagar las ir a las cuentas. cuentas. ¿Sí? Porque si no lo hace, uno dice, pero, oye, muchos compañeros dicen, pero eso lo determina uno. Sí, pero lo triste de esto es que si tú te opones a una indicación que te da un director, estás en la primera línea Es para que te hacer despiden, puesto a claro. disposición del servicio y chao, Sí, ¿me entiendes? Entonces, es lamentable la situación que uno vive en el establecimiento educacional. Primero, el respeto a las funciones, ¿sí? Segundo, la media hora de colación imputable al empleador. O sea, aquí la media hora de almuerzo la paga el empleador, está dentro de la jornada de trabajo, ¿sí? A pesar que muchos querían, cuando surge esto, querían colocarla extra, fuera. Claro, fuera. No, se buscaron todas las maneras para sufrir lo menos posible ellos y no dar los beneficios completos. Está el tema de las dependencias para tener esa colación, o sea, un casino, un lugar donde almorzar, los servicios higiénicos, ¿no? Y está el tema del feriado, la reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas y el tema del feriado legal. Los últimos dos son los temas que más Se les dieron boga. complica a los sostenedores. La La variación. reducción de la La jornada, variación, ya. sí, Y la aparte que variación. estamos en el contexto además de reducir de 45 a 40. 40, claro. Esta reducción de una hora a ellos les complica demasiado. Y el tema del feriado, por supuesto que sí, porque en el fondo ellos lo que hacen, yo creo que, mira, yo creo que aquí está pasando lo mismo que nos pasó en el sector municipal cuando salió la ley, que fue el año pasado, el verano pasado. Los municipios no tuvieron ningún reparo en solicitar recursos al ministerio, al gobierno, para poder pagar las reemplazos. Y uno dice, pero ¿reemplazos de qué? ¿Reemplazos de qué? Si en la escuela en el verano no se hace cierra. absolutamente nada. Ah, sí, pues. Con nuestras matrículas. Y en los Claro, municipios, pero es que un proceso, es correcto. unos días tampoco, ¿no? No Sí, es. muchas veces que Hay los auxiliares van procesos. Sí, po. a mirarse la cara, Oye. en vez de estar con su familia descansando, ellos van, tenemos todo No hacer nada, Y sí. hay que recordar que las escuelas mayoritariamente, en su 90%, son municipales, por lo tanto las actividades que el municipio hace en el verano, ¿sí? Que también son atendibles, evidentemente la escuela de verano, la atención de niños, madres temporeras, en fin, eso tiene que ser con recursos municipales, por lo tanto tiene que disponer otra gente para hacerlo, ¿sí? Entonces ellos lo que hicieron, particularmente me acuerdo muy bien de una carta que mandó el alcalde de Mostazal aquí al gobierno, pidiéndole 26 millones de pesos para el reemplazo de los enero y febrero. Saca la cuenta si todos los alcaldes pidieran plata. No, pero, los sostenedores sí. están haciendo exactamente lo También, mismo. a eso porque iba, ¿no? Cuando expuso el señor Guido de la FIDE en la comisión, lo que estaba preocupado, después de hacer un reconocimiento a la labor de los Por asistentes, primera vez el presidente de la FIA reconoce que los auxiliares, los guardias, los administrativos importantes. efectivamente son importantes para el proceso Ya. educativo y son asistentes de la educación, pero y que estaban si- preocupados. y que si no está, ¿quiénes van a pintar la Que escuela? escuela. Porque no era una labor del Pero asistente. estaba preocupado porque querían más. Entonces, de esa preocupación, Dinero. Más dinero dejaron para. de ver que necesitaban plata para poder hacer los reemplazos. Entonces aquí hay un tema de más lucas, pues sí, lo que quieren hacer ellos es no perder ni un peso, ¿sí? Sí. Pero y que se complementa con la intención efectivamente y el problema de clase que tiene este país, pues, de que como los auxiliares van a tener 2 meses Sí, de sí. verano, si son auxiliares, pues, ¿cachai? Claro, No, es. Es que auxiliar es, no es claro, persona, no es auxiliar. Sí, ese es el punto, yo creo, ahí, ¿no? El No, tema y, mira, es. y lo otro con este asunto del Tribunal Constitucional, de que si aprueban inconstitucional, no va a faltar el sector público también, que quiera quitarle los derechos, porque es el artículo completo. Y entonces, pero si los particulares lo hicieron, bueno, peleemos nosotros también. Po. o sea, aquí se pone en una barra, en una... No sé si me sea, es más grave todavía, Todavía, porque sí. con eso muchas municipalidades pueden decir y argumentar, oye, es inconstitucional. Po. ¿Por qué que lo tenemos que cumplirlo? Lo que lo que cumplirlo, sucedió sí, ya, pues sí, es el tema, el- es el tema de fondo con lo que El tema estamos. del feriado ya ha tenido 3 modificaciones en un año que lleva la ley, precisamente porque los municipios no entendían cómo iban a tener vacaciones igual que los docentes, los asistentes de la educación. No tiene nada que hacer, si Entonces, no está. No, pero Eh, fíjate que más que eso, porque ahí tú te das cuenta de la forma de pensar y de concebir al ser humano. Sí. Porque para ellos, entonces, este tipo de... y lo voy a decir así, aunque no se note denostativo, sin ningún eso es para que se entienda la idea. ¿Cómo este tipo de personas va a tener vacaciones? No, así lo plantean ellos. O sea, si eres un auxiliar, no te puedes comparar conmigo. Pero a ellos se le olvida que ese auxiliar es una persona que tiene derechos fundamentales, que tampoco se respeta. Pero además la cuestión súper simple, ¿qué van a hacer en los 2 meses si no tienen digamos, hacer las tareas que hacen en el año? No hay que hacer lo mismo, no hay niños, no están los profes, también es
Es que van a mirarse la cara mucho. Sí, pues, a eso. Hay Bien, que- vamos a ir a una hay que tener pausa valor. ya musical, Manuel. ¿Todavía has Vamos a pedido la escuchar a canción? Sí, vamos a escuchar Anita Anita Tijoux. ¿Qué pediste, Manuel? La doctrina del shock, ¿no? Vamos a escuchar La doctrina Araceli la tenemos ahí lista, ¿no? La Perfecto. doctrina del shock. Shock. ¿De qué va? La Anita doctrina Tijoux. del shock, pero no la letra. La Es letra. muy buena, me la escuché. Ya la vamos. Escúchela. Bien, Araceli, entonces nos vamos con la doctrina y volvemos ya con Manuel y Eduardo, dirigentes de la asistentes de la educación. Monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida y la muerte, todo es negocio, pago tu turno, semilla, pascuala, me quedo seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó del shock, la hora sonó del shock, la hora sonó del shock, la hora sonó. Soluciones a nuestro problema. Miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes, reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos fuman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó, 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 la hora sonó. Volvemos ya. Estábamos escuchando entonces la canción solicitada por Manuel. Manuel, ¿te gusta la Anita Tijoux como ella? ¿O te gustan sus canciones, la letra? ¿A ti, Eduardo, te gusta? Mira, yo le he escuchado algunas cosas más que nada por mi hija. Ya. Y ahí la he ido Pero conociendo. ¿qué es lo sobre que todo más? las letras. ¿Quién te gusta? ¿Te gusta mucho? Uy, soy cantante. un poco viejo. A ver, ya Me vamos. gusta más la salsa. La salsa. Sí. Ah, no, pero la salsa es para bailarla, no para El escucharla. merengue. Yo, hay gente que escucha, ¿no? Salsa. Yo Lo que pasa la es que si te relaciono das para cuenta, bailar. la salsa tiene letras. Ah. La gente se preocupa del ritmo. Pero si tú escuchas la letra, también hay letras con contenido. ¿Sí? Como la ranchera. Todas las canciones tienen contenido. Sí. Entonces hay que saberlas escuchar. No, a mí me gusta el baile, lo encuentro bonito. Bien, oye, nos ha llegado comentarios acá a nuestro Facebook Radio Recabarro. Recordar que los que nos están escuchando nos pueden también ahí, pueden hacer preguntas, ¿no? A ustedes, a Manuel, a Eduardo.
O comentar respecto del programa. Nos envió acá un mensaje Nicole Ortiz Chávez. Dice: quieren jugar con nosotros. Están esperando la resolución del Tribunal Constitucional para aún tener la oportunidad de quitarnos todos los beneficios del artículo 56 de la ley miscelánea, la que estábamos conversando, ¿no? Y después agrega: podría mencionar igual que los asistentes de los particulares subvencionados nos tienen castigados sin aguinaldo de Navidad ni bono. Ah, sí, eso es otro. Sí, Sí, esa por otra favor, cosa. Mira, sí, ¿qué pasó ahí? Se supone Ahí que no- el 30 de diciembre fueron traspasados los dineros desde el ministerio a los sostenedores. Ya. Y costó un mundo, y hasta el día de hoy, que no paguen el aguinaldo. Y están las platas. Están las placas. Tampoco han pagado los términos de conflicto, teniendo los dineros. Ellos siempre hacen eso. Siempre está con el ¿Y cuento cuál de es que el argumento? dinero- ¿Y por qué les cuesta Lo que pasa soltar es que la como plata? son muchos millones y tú los tienes en una cuenta, Les van a genera dar interés. intereses. Entonces ellos trabajan esos dineros. Ya. Entonces los que sufren, como dice ahí la compañera, son los trabajadores. Obvio, pues. Porque no tienen su dinero, que es por un trabajo, que por la lucha, Sí, como pues. queramos decirlo, cuando corresponden. Siempre le están dilatando. No, imagínate que hay algunos que no pagan el 5, pagan el 10. Eso debería ser miserable, eso, no, de verdad. Pero ellos, oficialmente, ¿qué te dicen? Dicen: oye, no tenemos la Ellos plata. dicen dicen que no le han depositado en sus Ya, cuentas. esa es la excusa que tienen Sí, pero siempre. te voy a hacer un caso anecdótico. Después me llegará en el trabajo. Yo fui a hablar con la contadora, con una de las chicas que trabaja en contabilidad, y me dice: no, es que no llegaban los dineros. Yo llamo al Manuel. Oye, Manu. No, me dijo el 30. Entonces, lo único que hacen es... Usted sabe que nosotros recibimos Hay una mala costumbre, ¿no? una mala costumbre. Mal hábito de los sostenedores Sí, de jugar ¿cómo con uno la va a plata. confiar, cachai? Uno dice: ya no les cree nada, no confía. Es que- Están en la... ¿Qué confianza te van a dar? Te va a dar a lo que ellos dicen si tú sabes las condiciones que estás trabajando. Si los dineros están, ¿por qué no se ¿Por entregan? qué no se entregan? Sí, ¿por qué no se entregan? Bien, recordemos, estamos conversando con... Yo ahí le quiero... Espérate, Manuel Valenzuela, Eduardo Cisterna, dirigente de los asistentes de la educación, que estamos a la espera que se promulgue esta ley que les da muchos beneficios, digamos, que de verdad, bueno, feriados legales de los 2 meses, digamos, feriados de los 2 meses a todos los auxiliares y porteros y todos los asistentes de la educación, la colación que esté imputable al empleador. Y, ¿qué era el otro? A la reducción de la jornada de 45 a 44. Estamos con Eduardo Cisterna y Manuel Valenzuela. Eduardo, me decías. Sí, no, quería hacer un comentario de una compañera ahí que me hizo por interno, que me decía: oye, ¿por qué dijiste que los de derecha se habían portado bien? Le digo: mira, la verdad fue un poquito, se portaron un poquito bien. Costó que asumieran el Digamos, rol. le dijimos, ¿cuántos votos, la unanimidad, cuánto fue? Digamos, sé que es 0, Fue digamos, completa, total, pero ¿cuántos ciento- son? 600, ¿cuántos votos? A eso voy yo. ¿Cuántos diputados había? Y no hubo No recuerdo. ninguno en Ninguno contra, en contra. ni se abstuvo Pero- tampoco. No, es que se haya, digamos, tuvieron Pero- la altura de no, lo pero que... el problema fue al interior, porque había muchos que no querían ni siquiera que se votara ese día, para dilatar el proceso. No, porque querían meter otras indicaciones, ¿no? Con la intención de que efectivamente no hubiese tanto daño para el sostenedor, querían colocar indicaciones ese mismo día. Entonces, claro, yo lo que iba a señalar es que lo que hace aquí el oficialismo es jugar y abusar del poder que dice tener, pues. Porque ellos dicen que sí, ¿no? Pero cuando hay que concretar dicen que no, dilatan, entonces después aparece otro del oficialista y dice: no, yo voy a resolver el problema, lo resuelvo, entonces quedan Como que los ángeles que salvados. gracias a ellos tenemos la promulgación, o sea, la aprobación o el Claro, respaldo sí, de la ley. sí, O sea, es un Hay juego. una Es un estrategia juego, ahí, sí, Es un juego para yo quedar bien. comunicacional, sí. porque fíjate que Pero a lo cuando- mejor también estaban apostando a esto de que, como ya estaba el dictamen famoso de que podía ser inconstitucional, ¿cachai? Bueno, a lo mejor estaban apostando, votaron, Sí, quedando claro. como que bien, somos tienen que bonitos, saberlo, sí, ya sabiendo se que juntan a tomar está... cafecito, entonces comparten toda la estrategia que tienen Sí. que hacer para no salir perjudicados. Pero aquí hay un tema que hay que clarificarlo también. Cuando nosotros estuvimos en la discusión del estatuto propio, la mayoría de los parlamentarios del oficialismo, de la derecha, del gobierno, de los parlamentarios, estaban de acuerdo y alegaban de que por qué ese estatuto no se aplicaba a los asistentes de la educación del sector particular subvencionado. Cuando el Consejo, a través del presidente, dijo que se extiendan estos beneficios, al menos estas condiciones laborales para los particulares subvencionados, los parlamentarios dijeron: ¿pero cómo? ¿Sí?
O sea, ahí sintieron que efectivamente, ahí uno se El da cuenta que sostenedor le iba a efectivamente poner es el un pie titular. Dígame, Es Pablo. un titular de buena intención, Sí. de decir, oye, no, y eso lo hace precisamente para dilatar la discusión, Bien. no para beneficiar, ¿entiendes? Entonces, porque todo ha costado, si aquí no ha sido fácil. Todo a los trabajadores les ha costado. cuesta Hoy nos un llegó montón. otro saludo de Mónica Flores. Dice, gracias por informarnos. Y con la manito así. Bien, bien. Mónica Flores. Entonces, la verdad que, y esa es nuestra existencia en los establecimientos educacionales, en el sistema educacional, y además que somos completamente invisibles para el Ministerio de Educación, para este Ministerio de Educación. ¿Han tenido? O sea, nosotros no hemos tenido ninguna reunión con la ministra de no, Educación. nunca, No. ni de cortesía cuando asumió, ni nada para tampoco. conocerlos. Cuando nos la abordamos en el pasillo del Congreso por este tema de los retrasos de la ley de incentivo de retiro, te contaba la otra vez que no se le arrugó ni nada. O sea, ya Ese otro tema que estamos, ¿cómo? Sí, Entonces, veamos ese, cómo está ese tema del... se ha logrado poner un poco al día, ¿no? Ya se pagaron las primeras nóminas, se está pagando la segunda, igual hay retraso, pero por lo menos avanzando se logró hacer un equipo del Ministerio de Educación de profesionales a cargo de los pagos y hemos tenido un contacto directo con ellos. Ya. ¿Sí? Por lo menos hay una presión y vamos pagando, ¿no? Pero evidentemente hay la intención de este Ministerio de Educación, de esta cartera, de este gobierno, ha sido completamente ausente. ¿Sí? Y yo hago el paralelo que efectivamente dónde está presente en todo lo que tiene que ver En de las escuelas particulares, particular subvencionadas. Entonces, porque la intención de este ministerio evidentemente no creo que no es otra cosa más que privatizar, y eso uno lo da cuenta en la ley de sala cuna universal, Sí. que quiere privatizar lo que faltaba por privatizar, que era la educación inicial, y el abandono que tiene sobre los servicios locales de educación, ¿sí? Que ha generado miles de conflictos, y ahí tenemos mucha gente despedida, perdón. Entonces, no hay ninguna intención de este ministerio de avanzar hacia mejorar la calidad de la educación y las condiciones de los trabajadores. Y siempre nosotros lo decimos, aquí no puede haber un mejoramiento de la educación para los niños si no hay un mejoramiento en las condiciones laborales de sus trabajadores. Y, ¿Sí? y yo diría que es más complejo todavía, porque imagínate, si el sistema público ya está precario, y nuestro sistema es peor, porque los sostenedores hacen y deshacen, hacen lo que ellos quieren. Entonces, si no hay normas, no hay reglas, estás privatizando la educación, en vez de tener una educación buena, decente, de calidad, llevas lo poco y nada que hay, que ya es precario, y lo precarizas más todavía, porque el sistema particular subvencionado es una selva del sostenedor. Ahora, si la educación pública Oye, una sigue bajando, digamos, su matrícula y hasta el límite de desaparecer, ¿a quién le conviene? A los empresarios de la educación, porque la alternativa va a ser lo que ha pasado desde cuando nacieron los particulares subvencionados. Si antes no había particulares subvencionados, ¿no? Y después proliferaron tanto que ya es mucho más que municipal. Ahora una pregunta, en general, no sé, como perfil, el sostenedor, la sostenedora de colegios particulares subvencionados, ¿son profesores, gente o es... ¿Cuál es el perfil? ¿Tienen algo o es solamente... Yo diría que son solamente ingenieros, son... por decirlo de alguna manera, empresarios. No son, no Yo son yo profes, no conozco son muchos asistentes. que sean educadores. Pero ojo, y aunque sean educadores, hay muchos educadores. Por ejemplo, ahí hay un colegio en Maipú que se supone que la sostenedora era profesora, Ya, pero los tiene peor que un empresario. peor. No sé si Claro. me entiendes. O sea, al final no sé si Sea- el currículum del sostenedor Claro, sea sirva una mucho ventaja, digamos. para la calidad. No, yo decía en términos que podría comprender también el trabajo en terreno como es. No. Yo creo que la relación o cuando se meten al tema de lucrar de la plata, yo creo que eso es tentado para todos. Por lo Es un tanto, buen cuando nicho se para hacer llega- negocio la por educación supuesto digital. que sí. Por supuesto que sí. O sea, mira, pero y a los niveles que se ha llegado. Mira la reacción de los padres ayer por el tema de la PSU, de que habían estado 2, 3, 4 años pagando por universitario para que el niño tú pudieras dar la prueba de actitud y le fuera bien, la PSU. Y sin embargo el problema de fondo es que la educación está mal. La educación pública, porque aquí los que tienen problemas no son los de la educación particular, son los de la educación municipal. Entonces, si la educación está mal, evidentemente que le va a ir mal en las pruebas. Y además que el Sí, sistema de profesor. admisión no corresponde. ¿sabes? Una misma prueba se le aplica a todos, siendo que la educación, los conocimientos que reciben Son son sí. O sea, Tú Oye, no puedes comparar a un chico que tiene todas las condiciones partiendo por la calidad de la alimentación, porque seamos realistas, en este país lamentablemente la gente que gana menos no tiene la mejor calidad de alimentación y eso afecta al organismo del estudiante. Si anda con sueño, afecta. Sí, po. Los currículums son distintos. hay todo ahí un Tú no le puedes entorno. aplicar la misma prueba a un chico que fue a un colegio técnico,
que se está preparando para el mundo laboral que un chico de científico humanista. No le puede exigir lo mismo. Y ya estamos segregando, porque sabemos que ese chico a lo mejor, si tiene las habilidades del colegio técnico, tiene las habilidades, tiene el conocimiento para llegar a la universidad, pero su papá no puede pagarlo. No puede pagarlo. Y ya la prueba te está diciendo, mira, no te voy a dar las mismas posibilidades. No. Pero ¿qué hace? Como dice Manuel, los papás se enojan. Se nos que sí, ahí veíamos. Oye, nos llegó otro saludo de Claudia Bendaño, dice, gracias compañeros, los estoy escuchando, vamos con todo para ganar esta ley, sí. Ahí, ¿cuánto? Se supone que hasta el 19 de enero tiene plazo el presidente, correcto. Ahí se aprobaría Bueno, y ahí le mando un y- saludo especial a la Claudita, que Ya. es la secretaria del sindicato del Colegio Alicante Maipú, mi compañera. Bien, Sí. Claudia, saludos Vamos, también de acá Claudita. de Radio Recabarren. Y Nicole Ortiz también nos volvió a escribir y dice, gracias por ser nuestra voz, dice Nicole Ortiz, ¿la conocen, Manuel? Sí, me parece que sí. ¿Parece? Sí, mira, de repente conocemos tanta gente y Pero- nuestras Lo que memorias pasa es que lo- lamentablemente son por frágiles. nombre uno a veces no conoce. No conoce, pero bueno. Sí, Nicole, te no, mandamos ubicamos. también saludos acá de Radio Recabarren. Ya, entonces estamos a la espera de que se promulgue esta ley y que ojalá que antes de que el Tribunal Constitucional Falle. falle. Que ¿Cuándo seguramente entró el fallará a Tribunal favor de- Constitucional? No recuerdo bien, me parece que en agosto aproximadamente. Ah, de Sí, agosto como que un mes estaba de viéndolo. agosto, sí, como un mes Harto después rato del ya. dictamen. Claro, después del dictamen. Lleva 4 meses viendo. Sí. Ya. Bueno, Bueno, entonces- esperemos, ¿no? Que finalmente se promulgue esta ley que les dé, digamos, Sí, ya sí. una Mira, cosa tan hacemos- básica que tengan las vacaciones lo mismo como la tienen todos los del colegio, todos los profesores, inspectores, todo. Y lo de la colación que me Claro, parece. y que esta gente del oficialismo haga la pega completa y promulgue Claro, publique sí, la ley. quedaron también como que votaron sí a Claro, favor y claro. después están haciendo lobby ellos a lo mejor con el Tribunal De hecho, Constitucional, no perdóname, sabemos. pero la señora Hoffman, cuando se solicitó votar en la sala la ley, el proyecto, se opuso rotundamente 4 o 5 veces, ¿sí? Y después al final, cuando ya lograron convencerla y hablaron con el ministerio, seguramente dijeron ya, digamos que sí, que de alguna otra forma Y lo veamos vamos- estas lo técnicas Sí, para y le dilatar. damos- ella dice ya, pero entonces yo voy Díganle- a aprobar y díganle a sus compañeros que están en la tribuna Que gracias a que gracias mí, a la UDI UDI van a tener la ley. Entonces, todas estas Pero estas estaban cosas- ya viendo esta posibilidad. A mí yo de verdad que yo creo que de la complicidad. Sí, Oye, nos claro. llegó otro, Teresa Vera Escalona, dice, cuando llegue ese día seré feliz. Me imagino Teresa que también está esperando que se promulgue. promulgue, Sí, sí. Teresa, hay que hacer fuerza todos. Vamos acá también desde la Radio Recabar en toda la fuerza Y para que seguir pronto... haciendo todo lo que Sí. esté de nuestro lado para poder. Y lograrlo. Mónica Cuevas dice desde Yumbel, gracias. Mónica Cuevas está escribiendo, nos está escuchando desde Yumbel. Yumbel es, ¿qué región? ¿Hacia Sí. Rancagua? Sí, ¿O ahí. al norte? Ahí Mónica, me pierdo dinos, un poco. estamos perdidos. Yo no. Sí, que nos diga de qué sectores. ¿De qué región es De- Yumbel? claro, No, pues, Yumbel, si es conocido Yumbel. No, Oye, somos atroz. muy incultos, Que yo perdón. tampoco sé. Perdón. No sé si Araceli ahí nos puede ayudar a googlear dónde queda Yumbel. Región del Biobío, bien, Bien, ahí, gracias, bien bien, Araceli, bien. gracias Arima, de la región del Biobío, Digamos, ahí El tema Yumbel. es que, de alguna u otra forma, uno apuesta que si efectivamente fueron los estudiantes secundarios nuevamente quienes pusieron en el tapete todo lo mal que estamos como país, porque eso estamos mal, uno aspira a que efectivamente trabajemos en función de eso. Ahora, yo vuelvo a insistir, el tema del PC es un gran ejemplo después del estallido, porque tuvieron tanto tiempo para prever esto, y el gobierno ni el REMDE ni ¿cómo se llama? Ni los organismos involucrados lo hicieron. Pero el tema está en que tenemos que avanzar hacia, evidentemente, seguir mejorando las condiciones completas y los sistemas. Si no mejoramos los sistemas, si no los cambiamos, en realidad yo creo que no hay que modificar, sino que hay que rehacerlo, ¿sí? Entonces, aquí es donde uno dice que no basta con seguir aceptando soluciones parches, tienen que haber cambios estructurales. Y un cambio estructural, evidentemente, así como se pretendió que fuese la desmunicipalización, tiene que ser también dirigido hacia el tema de los particulares subvencionados, ¿sí? O sea, hacia todas las instituciones que reciben aporte del Estado. La institución que recibe aporte del Estado debe, nosotros insistimos, tener los mismos derechos, los trabajadores, las mismas condiciones de enseñanza los estudiantes. Porque no puede ser de que aquí se siga privilegiando el sector particular subvencionado, el sector particular, por sobre el tema de la educación pública. Si finalmente aquí, lamentablemente, quienes tienen las peores condiciones y que son vulnerados a los sistemas, sus familias, sus barrios, los pobres, pobres derechamente, son los que más sufren, digamos, la desigualdad, la discriminación, la segregación. Y eso es notorio en los establecimientos educacionales, es notorio.
si uno se da una vuelta y sorprende, porque tantos recursos se han inyectado a los establecimientos educacionales municipales, y si tú te das una vuelta de repente por la escuela, tú dices, ¿dónde están todos esos millones que llegan? Porque todavía hay escuelas que son paupérrimos en sus condiciones, vidrios rotos, sin pintura, desaseados, ¿me entiendes? Sí. Y eso no tiene nada que ver con los trabajadores, tiene que ver con la administración. Sí, de ese en las establecimiento. marchas que nos han entrevistado profesores de otras regiones, sí, de escuelas sin ventanales. Sí. Impresionante. Oye, acá nos están llegando más comentarios acá de trabajadores. Coanil Educa dice, quieren hacer con la educación pública lo mismo que pasó con el Sename. Al final, el 80% de los recursos pasan a empresas privadas que operan de manera nefasta. Eso nos comenta trabajadores Coanil Educa. También nos dice, gracias a los compañeros y compañeras de CONAECH, que son los únicos que pensaron en los particulares Un subvencionados. saludo a la Sí. Evelyn, Con la Evelyn. presidenta de A la Saludo. Evelyn, saludos Sí, ahí. la presidenta. Claro, el Acá sindicato. también nos ha llegado, este es a través de, ¿dónde? Acá nos llegó también de Mendoza, Florencia, así se llama, Mendoza, Florencia, dice desde San Joaquín, escuchándolos en el trabajo, aún sin vacaciones. Acá están, y la mayoría, ya los profes salieron, ¿no? Todos salieron ya. Sí. Acá la tenemos aquí mayoría salió. un ejemplo de Mendoza, Florencia, todavía ahí en el colegio Mendoza. Coméntanos también, Mendoza, qué tienen que hacer si no hay nada, niños, ahí, como tú decías, Eduardo, mirarse las caras, inventar Y es cosas. lamentable porque muchos están esperando este beneficio. Y lamentablemente, y insisto, o sea, el presidente de la República, Sebastián Piñera, no está cumpliendo con su función. Piñera está sordo, de verdad. No es que esté sordo, tiene claramente, Sí, o sea, no, tiene súper claro no, claro. por qué Él no, tiene claro que lo a que qué tiene que lado hacer, para dónde tiene está que, dando. La obviamente. intención de este gobierno, siempre lo supimos, siempre lo sabemos, lo hemos sabido, Sí. es Ay, perdón. No te privatizar, preocupes. terminar con la estatización y privatizar todo lo que más pueda. Sí, pues ¿Sí? mira, este de FONASA también pasa recursos públicos a privados. Uy, gracias, Ana. Pero Seguimos si en la mira, misma si lo que línea. tienes que pensar que quieres agua, Eduardo? Ya un poquito. Este gobierno tiene que tratar de dejar todo amarrado, porque no va a escuchar la necesidad social. No escuchó el estallido, porque respondió con una represión insólita, por decirlo de alguna manera, asesinando, brutal. violando. 30 personas van muertas Todavía, en todavía. el Y contexto todavía de la... sigue esta represión. 350 personas con lesiones oculares, 3 perdieron la Tienes vista. que pensar que Piñera tiene intereses en todos los En grandes holdings. todo, por supuesto. Él tiene que cuidar también Entonces tiene que cuidar su empresa. Y es como el ministro de Agricultura, ¿no? Que llamó a cuidar el agua, la campaña, y él no sé cuántos de agua tiene Pero como mira, derecho. Oye, creo nos que- llegó otro acá de Marcos Ramos, nos llegó, dice, gracias señores dirigentes por representarnos a nosotros y a todos los que de alguna manera aportamos nuestro granito de arena para que la educación en este país sea de calidad. Oye, por supuesto, aquí Sí. todos los asistentes son, yo me acuerdo en los colegios Y que yo yo estudié, insisto- además con ellos uno tiene una relación, también son importantes, Es que son parte de tu comunidad. son parte de la comunidad. Yo insisto, si un profesor no puede vivir sin un asistente de No, educación, ya sea auxiliar, guardia, administrativo. Mira, a mí no, el tema de No. hacer eso está... Somos iguales. Se van a huelga Si y mira nuestra como que... función laboral es distinta. Sí, pero están todas, es vital, de tener Todos limpio son los vitales, colegios porque es un una profesor no va a función... entrar a una sala que esté Sucia, sucia. obviamente. ¿Qué va a hacer el profesor? Va a ir a pedirle que por favor la barra. Por lo tanto, el asistente, mis auxiliares, son Son importantes. esa función es primordial. Eso, yo digo, todas las personas que tienen que ver con el aseo tienen que tener remuneraciones Oye, muy quiero mandar superiores. un saludo a Marcela Tapia, Ya. que dice que están lavando las salas y en vez de estar de vacaciones. ¿sí? Está en la baja. Entonces, mira, aquí el tema de la O función. Ya, por último, pero déjale- fíjate, eso. lavar la sala en vez de tomar el dinero que ellos tienen dispuesto para eso y pintarlas. Claro, pintarla, Contratar la empresa que Claro, corresponde para que claro. pinten. Lo que pasa es que lavarla y quieren lavar hacer las la paredes, pega- suele todo eso, para quieren que hacer la quede pega sin gastar ni un peso. ni un Entonces, como peso. tienen a los asistentes los Y dos te meses, apuesto quieren que le hagan toda la pega. esa persona que está lavando no tiene los elementos mínimos. Seguramente. Lo más probable. lo más probable. Acuérdate que el año pasado murió un auxiliar de servicio aquí en Recoleta porque la sostenedora lo mandó a limpiar el techo con lluvia sin ningún implemento que ahí murió. ¿A dónde fue eso? Aquí en Juan? Recoleta. Nosotros Recoleta. estamos justo gracias, lamentablemente, gracias a esa situación terrible, es Terrible. que pudimos colocar en el estatuto que se respetaran las funciones. ¿sí? Aún así, ¿Era un auxiliar? una ¿Era una auxiliar. señora?
era un joven. Un joven que subió al Luis. techo a limpiar Lo la... mandaron a limpiar el Y techo. se cayó sin ningún implemento, bueno, hubieron denuncia, al final se sancionó. Y- ya. Mira, aquí a los empresarios no les cuesta nada Nada. pagar las multas. No. ¿Me entendí? Lo Entonces hacen- ellos saben que pueden hacer lo que quieren aquí en este sistema educativo, con este gobierno además, y no les va a pasar absolutamente Absolutamente nada. nada. Van a pagar unos millones de pesos de los que tanto tienen y listo, y vamos a seguir con las mismas precarizaciones que... Es lo que hacen con los reemplazos de huelga y todo, les da lo mismo, pagan la multa. Sí, y todo Así funciona es. de esa forma. Entonces, el tema está, nos quedan 5 minutos. Entonces, Sí, quería... no 5 están minutos. apurando. No, nos quedan Solamente- 5 minutos. El tema de servicios locales El servicio rápidamente. local, comenzaron desde el 1 de enero 3 servicios locales más en Chinchorro. ¿Cuántos? Arica. Nombremos todos. ¿Cuáles tenemos? 5, 8 tenemos. Bueno, Entonces, eran 5, ¿no? Estamos recién empezando el año, no tengo la cabeza muy bien, pero Barranca era uno, no, eso no. Barranca ya están, pero aquí hay Ah. problemas que los que estaban, los 4 que estaban ya en el Ya. país siguen funcionando mal, Mal. siguen funcionando mal. ¿No quiere el siguen- gobierno hacer el traspaso? ¿Quiere que fracase no sé, esto? hay tantas cosas y también el mismo problema del feriado con los servicios locales que no quieren reconocer esto, en fin. Y los servicios y bueno, y los despidos, tuvimos despidos de los servicios locales, en todos los 4 servicios locales, despidos del servicio local. Tenemos un número Y ya, ahora prox. viene una cantidad de despidos en cada Ya, servicio sí. local de asistente y docente. En Barranca una cantidad de cerca de 60 trabajadores van a quedar sin trabajo. Entonces, y lo que está pasando ahora en los servicios locales actuales, que se instalaron también, ya se instalaron con problemas. Un problema del traspaso, de quién se hace cargo, por ejemplo, lo que hablaba Eduardo hace un rato, quién se hace cargo del pago del aguinaldo, porque justo está en el cambio de sostenedor del AMA al servicio local. Entonces hay complicaciones en eso, complicaciones que también hubieron desvinculación y complicaciones en los llamados concursos finalmente que no se están respetando y están designando quiénes van a hacerse cargo de. Entonces, aquí la política que está implementando la Dirección de Educación Pública sigue siendo la misma de deficiente. La directora dice que quiere instalar el sistema porque es una ley, pero en la práctica nos damos cuenta que efectivamente no están generando las condiciones que garanticen, primero que todo, la educación mejorada de los niños y segundo, las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, es esperar que ahora que viene el primer pago de fin de mes de enero como servicio local, no tengamos los mismos problemas que sucedieron en los servicios locales instalados, digamos, ¿no? Que hubo gente que no sacó remuneración, hubo gente que se les pagó algunos el doble, el triple, hubo mucha gente que por meses pero- le pagaron menos, que no les pagaban las cargas, que tuvieron miles de problemas. Entonces hay un desorden. Desorden porque- tremendo, sí. Porque finalmente lo que pasó, lo que ha pasado es que no se utilizaron los compañeros que estaban en los departamentos de educación para hacer el mismo trabajo que tienen que ver con remuneraciones particularmente, se ponen a otra gente que no tiene experiencia, ¿no? Y esto la verdad que tiene que haber una experiencia previa y los DAEM efectivamente con todas las deficiencias que pueden haber tenido, son muy pocos los que tienen demora en los pagos. Por lo tanto, evidentemente son los quienes debiesen haber estado a la cabeza. Entonces, cuando cambian esos equipos como súper cruciales en el tema administrativo, estamos complicados. Entonces, cuando hay problemas de financiamiento, de pago de remuneraciones, va a haber problemas. Está la coordinadora de trabajadores de las corporaciones, los DAEM, que son las que se van a hacer traspasados. Este 17 de un encuentro acá en la central, donde van a analizar cómo ha sido los primeros días del traspaso, van a analizar lo que ya fueron traspasados, pero evidentemente también hay problemas. Y esto ha sido denunciado en altas instancias. Hubieron sesiones especiales en la Comisión del Trabajo del Senado denunciando, expusieron los dirigentes de todos los servicios locales, pero la verdad que de eso la única respuesta que ha habido es fortalecer el tema e instalar el tema de los liceos bicentenarios, que es otra manera de segregar, Sí. ¿no? Porque no todos los colegios son bicentenarios, solamente algunos, hay 50 también en el país. Entonces, pero no había una mayor solución al respecto. Entonces el llamado es efectivamente que está, bueno, y la tirada de pelota, por ejemplo, aquí la ministra dice que ya no tiene nada que ver con el Departamento de Educación Pública, con los servicios locales, y claramente de cierta forma tiene razón, porque los servicios locales son autónomos, el Departamento de Educación Pública es autónomo, y el departamento tampoco tiene vinculación, dice tener vinculación con el ministerio, pero hay una cosa que sorprende, porque a raíz del traspaso encontramos un convenio que lo habíamos conversado, que firmó el alcalde con el Ministerio de Educación para efecto del traspaso. Entonces, si el ministerio dice no tener vinculación con la DEP, no tiene por qué hacer convenio. Entonces, aquí hay toda una trampilla. que están Y haciendo no creo que ese convenio sea muy bueno. No, evidentemente una de las No. cosas peores que impide que el alcalde pueda mejorar las condiciones laborales de los trabajadores previo al traspaso. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, los trabajadores van a ser traspasados de la misma manera en que Claro. están. O peores condiciones. O peores condiciones. O peores. Y aquí lo que no se quiere entender es que si yo junto 3 o 4 comunas o 2 comunas con diferentes beneficios, lo que tengo que hacer es homologar.
nivelar, o homologar o aprovechar. Pero hacia arriba. Y eso es lo que no se entiende, por lo tanto Sí. vamos a tener trabajadores del mismo sostenedor, Que ganen. o sea, la situación se va a empeorar. Vamos a tener trabajadores del mismo sostenedor, unos ganando X y otros ganando más, haciendo la misma función. Claro. ¿Sí? Y eso no puede ser, porque No puede. hemos tratado de luchar harto con eso. Y lo otro es que efectivamente, y como consejo estamos trabajando ya en eso, es que el estatuto propio solo se aplica a los traspasados. ¿Sí? Y en la fecha última de traspaso, donde serían traspasados la mayor cantidad de todos los establecimientos, va a ser el 2030. Por lo tanto, estamos recién en el 2020. Eso quiere decir que A ver, tenemos 10 espera. años Para que para se que aplique los el asistentes sigan en las mismas condiciones sin el estatuto, porque el estatuto se aplica solamente a los traspasados. Entonces, hacer el llamado que tiene que haber un traspaso, una aplicación de este estatuto antes de esa fecha. Entonces, queremos también lanzar un proyecto para que se puedan aplicar este estatuto antes del traspaso, porque no tenemos certeza. Acuérdate que en el 2021 hay una evaluación de los servicios locales y nadie sabe lo que puede pasar ahí, porque si los servicios locales han funcionado mal, seguramente la comisión va a decir no funciona, entonces no hagamos más traspasos. Y eso sería el peor escenario que podamos tener. Peor escenario. Sí. Bien, tenemos que ir terminando. ¿Se acuerdan Mendoza Florencia, que nos escribió de San Joaquín, que está en el trabajo ahí sin vacaciones? Nos cuenta que nos dice, estamos esperando vacaciones, haciendo mantención al colegio junto a mis compañeras. Es un colegio particular subvencionado. Ve, En eso está haciendo mantención. Mantenciones. Mantención, claro que le sale barato. Barato, le Ahí pagan el señor, mismo los sueldo, mismos ya. sueldos y hacer mantención. ¿no? Sí. Mira, yo me quiero tomar Bien, vamos a un ir, segundo vamos, antes sí, de que eso, terminemos. vamos cerrando ya porque la Araceli ya nos Ya dio- nos mira, sí, ya, ya nos sí. mira. Araceli, la canción, eso pedimos, ¿canción para el final o no? Araceli, dinos qué canción después. Ya, Mira, sí, yo Eduardo, quiero para hacer un cerrar. llamado- Usted hizo ambición de los prisioneros. Yo quiero hacer un llamado a los compañeros del sector particular subvencionado a que se sigan organizando, sigan generando sindicatos, que no tengan miedo a sindicalizarse, que es la única manera que tenemos para luchar y unirnos como organizaciones para hacer una sola voz y poder luchar por nuestros derechos y no estar siempre, y lo voy a decir así, esperando migaja. Nosotros también creemos que tenemos que luchar, organizarnos y pedir lo que merecemos. Así es. Bien, comparto plenamente. Bien, nos tenemos que ir entonces. ya. No Muchas sabemos. Gracias por la invitación. Oye, le agradezco. ¿Ah? La joya. La joya del Pacífico La joya del Pacífico de Joa Vasconcelos. Eso eligió Araceli Bravo. Está bien, buen tema. No sé si compartan ustedes Sí, el gusto de compartimos. ella. Sí, ¿Lo yo comparto comparten? por lo menos. Bien. Bien. Oye, les agradezco. Ha sido bien. Igual el tiempo se hace corto, ¿no? Pero así ya tendremos oportunidad de vernos durante el año, ¿no? Vengan a contar. Bueno, tenemos que saber en qué termina esto. La idea aquí, toda la energía positiva de Radio Recabarren para los asistentes de la educación, que se apruebe ya. Sí, que se promulgue, ya. perdón, que se promulgue, Que el presidente que no se haga Piñera el loco vaya y coloque la firma firme. y que el Tribunal Constitucional se quede ahí calladito, ¿ya? Y chao Piñera, por Chao favor. Piñera. Que Bien. renuncie Nos Piñera. vemos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias por la audiencia, a todos los Gracias que a nos ti por la estaban invitación. escuchando y viendo y los que nos escribieron. Bien, nos vamos con Joa Vasconcelos, Araceli. Este fue el capítulo